mensajes, ahora que estaba estudiando para compartir con ellos, porque el congreso trató de Babel, fue el nombre. Mientras lo compartía dije, esto se lo voy a compartir también a la congregación, obviamente cambiando algunos ejemplos, etcétera, pero creo que la esencia del mensaje es muy importante. Y si tienes tu Biblia, puedes dejar tu separador en Génesis capítulo 11, que es la historia de Babel, de la Torre de Babel. ¿Cuántos tienen la idea, más o menos la esencia de qué trata esta historia? Levanten la mano. ¿De qué se trata la historia de Babel? Bueno, ¿cuántos no saben? Levanten la mano los que no saben. Okay, los que no saben se pueden retirar, porfa, nada más es para los estoy molestando. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, reconocemos que necesitamos de tu presencia en medio de nosotros y pedimos que no permitas, Señor, que recibamos este mensaje en nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, sino con tu revelación, con tu inspiración, con tu iluminación. Háblanos, dile ahí en tu lugar, háblame, Espíritu Santo de Dios. Si aún hay algún ejemplo que no se explica de forma explícita, enséñame a captar la esencia del mensaje y háblame de forma personal de qué manera yo lo tengo que aplicar a mi vida. Oramos, Señor, que tu presencia anule todo tipo de influencia ajena a ti. Que si hay algún tipo de opresión espiritual ahí en nuestros corazones, algún sentimiento, algún pensamiento en nuestra mente, Señor, inclusive si físicamente hay cansancio, sueño, si venimos con apatía, con algún prejuicio, hoy te entregamos todo y te pedimos que tú te muevas en medio de nosotros, que hables a nuestras vidas y que siembres una semilla que dé fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Babel, construye tu torre y vive sin Dios. Voltea con alguien y dile el título del mensaje, dile al oído, Babel, construye tu torre y vive sin Dios. Ahora respóndele, te reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué lo he titulado así? Porque es lo que Satanás sopló al oído de esta gente y lo que de una u otra forma Él va a soplar a nuestros corazones. Hay que recordar que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario el diablo. El diablo es muy chambeador, pero no es muy creativo, y no porque no tenga creatividad, sino porque se ha dado cuenta que no necesita tenerla. Si el diablo estuviera innovando en sus estrategias, Pablo no se habría atrevido a decir que no ignoramos sus maquinaciones. Al decir que no ignoramos significa que sabemos perfectamente cómo trabaja. Y si tú lees la Biblia y estudias la historia del cristianismo, te vas a dar cuenta que el diablo simplemente ha cambiado sus formas, pero que los métodos siguen siendo básicamente los mismos y que ha valido desde el principio de la creación del mundo de 4 o 5 estrategias a lo mucho básicas, y ha ido únicamente actualizando las formas de implementar esas estrategias para tratar de destruir en nosotros el plan de Dios. Quiero ir a la historia de Babel, pero antes te voy a leer el último versículo del capítulo previo, perdón. Antes de ir al capítulo 11, yo quiero que leamos el versículo 32 del capítulo 10 porque nos cuenta algo bien interesante. Antes de leértelo, quiero recordar algo que ya he enseñado, pero que hay algunos que quizá no saben. La Biblia originalmente no tenía división de capítulos y versículos, si lo sabías. Mucho menos tenía los subtítulos como este que dice la Torre de Babel al inicio del capítulo 11, al finalizar el capítulo 10. No es tan mal, nos ayudan a poder ubicar mejor las historias y es más fácil encontrar los pasajes de la Biblia, porque imagínense que no tuviéramos esto y yo llegaría entonces contigo esta mañana y te diría, vamos a Génesis, querida familia, a la porción donde la Biblia comienza a decir que tenían todos una sola lengua. Vamos a ver donde se habla de la historia de Babel. Entonces, si algunos a duras penas encontraron Génesis, y eso que es el primer libro de la Biblia, imagínate que yo te mandara directo a la historia. No es lo mismo que decir, vamos a Génesis capítulo 11, versículo 1 y de volada lo encuentras. Entonces nos ayuda, pero el grave error que cometemos es creer que a veces si terminó el capítulo, terminó la historia. Ya capítulo 11 es otra nueva historia, y la gran mayoría de las personas que han leído la historia de la Torre de Babel, la leen sin entender quién fue el grupo de personas que construyó la Torre de Babel. Cuando me piden en el Congreso que yo comparta de la Torre de Babel, leo la historia, pero a mí me gusta mucho justamente para entender mejor, ver el contexto completo, el antes y el después, pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios, y vi algo que honestamente no había visto, no había meditado anteriormente, y es que toda esta gente era una descendencia de uno de los más grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, porque
Si nos vamos directo al capítulo 11, tú vas a pensar, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Ellos eran una bola de mundanos, paganos, idólatras que no conocían de Dios. En cambio, yo soy cristiano, vengo a la iglesia, al segundo servicio, ¿verdad? Me congrego, conozco la Biblia. Bueno, tú puedes ser cristiano de tercer, cuarta generación. Esta gente aún con antecedentes en su familia de grandes hombres de Dios fueron engañados por Satanás. Y vamos a ver que el capítulo 10, versículo 32 nos revela quiénes eran las personas de Babel. Dice, estas son las familias de los hijos de ¿quién? De Noé. Qué sorpresa encontrarnos con esto, porque fue un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre que le creyó a Dios. Y dice, por sus descendencias en sus naciones. Y de estos, ¿de quiénes son estos? De los descendientes de Noé, de los hijos de Noé. Dice el resto del versículo, se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Esos que se esparcieron en la tierra eran los descendientes ¿de quién? De los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Y de estos se esparcieron a la tierra, y empieza el capítulo 11, que es realmente una continuación de lo que acabamos de leer. Tenía entonces toda la tierra. ¿Y a quién se refiere cuando hablamos de toda la tierra? ¿Quién era la gente que se había esparcido por toda la tierra? Los descendientes de Noé. Por lo que en teoría ellos tendrían que conocer lo que Dios había hecho con Noé. De hecho, tan no estoy equivocado que todas las civilizaciones importantes de la antigüedad tienen en su literatura la historia de un diluvio universal. ¿Sí lo sabías? Entonces, claro que lo que Dios hizo con Noé se fue transmitiendo de generación a generación, solo que en muchos casos se distorsionó la información y la Biblia preserva el relato fidedigno. Lo sabemos porque es la única historia coherente con la realidad, que da detalles. Y por ejemplo, otras historias hablan de un barco en forma de cubo que no hubiera sobrevivido en alta mar, pero la Biblia nos habla de una embarcación que tiene las proporciones adecuadas según los ingenieros navales para haber sobrevivido en alta mar a un diluvio de esta magnitud. Entonces lo importante aquí es que esta literatura en todas las civilizaciones nos confirma que esta gente siguió transmitiendo generación a generación lo que Dios había hecho con Noé, su tatarabuelo, un hombre de Dios, por lo que en teoría tendrían que tener conocimiento, cierta noción del Dios de Noé. Pero esta gente, ¿qué es lo que hizo? Capítulo 11, versículo 1. Tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Si hablaban un mismo idioma, se podían poner de acuerdo y podían avanzar. Versículo 2, aconteció que cuando salieron al oriente, dice el versículo 2, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Aprendieron nuevas técnicas de construcción, avanzaron en conocimiento, se volvieron más sofisticados. Algo que le suele pasar al ser humano cuando empieza a crecer, cuando empieza a avanzar. Ten cuidado, no es malo que tú crezcas, es bueno. Pero cuando tú creces sin Dios te puedes envanecer, y al envanecer cometer la locura que cometieron ellos de comenzar a construir una vida sin Dios. Fíjate el resto de la historia. Vamos, versículo 4, edifiquemos una ciudad. Querían construir su propio reino, como lo acabamos de cantar. Y edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esta gente era una gente con una mentalidad importante. O sea, no era vamos a levantar aquí una chocita, vamos a hacer una torre. Era gente trabajadora. Esta gente quería hacerse un nombre, que nos conozcan, que sepan quiénes somos por lo que hicimos. Se les olvidó que ya tenían un nombre, que eran descendientes de un hombre de Dios, que podían haber sido el pueblo de Dios, pero querían hacerse de un nombre. Y muchas veces la gente, cuando no tiene identidad, muchas veces la gente, cuando desde la infancia sufrió rechazo por ese anhelo de que vean quién soy, que me conozcan, tener un nombre, empieza a hacer tonterías con tal de llamar la atención, de tener aceptación. Hablaremos de eso en unos instantes. Dice después, por si llegáramos a ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Tenían temor de que la voluntad de Dios los esparciera. Entonces, para que Dios no nos esparza, ¿qué tal que eso sucede y no nos gusta? Vamos a construir nuestro reino. La historia de Babel representa el orgullo del ser humano. Quiero llegar al cielo, quiero hacerme un hombre, quiero tener un reino, quiero hacer mi propia historia. Todo esto no está mal, el problema es que lo hicieron sin Dios.
Resto de la historia, versículo 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y Dios dijo, este pueblo es uno y todos hablan un mismo idioma. Han comenzado la obra y nada les hará desistir. Esto es importante, al rato veremos por qué. De lo que han comenzado a hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así dice la Biblia, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué dejaron de edificar? Porque al comenzar a hablar diferentes idiomas ya no se pudieron poner de acuerdo. Un punto importante que meditaremos más tarde. Ahora, esto es bien importante. Algunos están preguntando, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? O sea, yo no voy a construir una torre para llegar al cielo. Sé que algunos están pensando, esto para mi familia no aplica. O sea, mi esposo es incapaz de levantar la ropa de su cuarto, menos va a ser una torre que llegue al cielo. No, mi hijo ni sus calzones recoge, que va a andar construyendo una torre si se la pasa todo el día tirado en la cama. Hay que entender que hay historias del Antiguo Testamento donde vemos cosas que en un mundo físico y de forma literal se llevaron a cabo y que ahora operan en nosotros, no de la misma manera, pero sí en un sentido espiritual. Ellos fueron incitados por Satanás a levantar una torre, a hacer su nombre. Fíjate su pensamiento, que llegue al cielo. Antes la gente tenía la idea de que si llegaban a lo que conocemos como el segundo cielo, el cielo físico que está arriba de nosotros, iban a encontrar con Dios, ¿verdad? Y que iban a estar a la altura de Dios. Y por eso los estudiosos concluyen que lo que había en su corazón era el ser como Dios. Yo le llamo a esto el espíritu de Lucifer. En vez de reconocer a Dios y someterse al dominio del cielo, dijeron, no, nosotros vamos a llegar al cielo. En vez de orar como Jesús, vénganos tu reino, tu voluntad, tu gobierno sobre mi vida. No, yo voy a hacer mi reino, yo voy a hacer mi ciudad, yo voy a tener un nombre. No me conformo con el nombre que Dios me dio. Es el espíritu de Lucifer, porque es lo que nació en su corazón cuando se rebeló en contra de Dios. No sé si te has preguntado, cuando Lucifer cayó, ¿por qué cayó? Porque mucha gente piensa que todo es culpa del diablo, ¿o no es así? Un día una hermana me dijo, pastor, mi hija adolescente, pobrecita, está embarazada porque la tentó el diablo. Le dije, no, mi hermana, la tentó el novio y la tentó de más. No le eche la culpa al diablo, las cosas como son. Siempre el diablo, el gobierno, el PRI, el PAN, el PRD, Morena, el pastor, la iglesia, el Cruz Azul. Bueno, ahí sí se entiende que estés frustrado, pero fuera de eso, la gente no tiene la culpa de lo demás. El diablo no es omnipresente, no está en todas partes. Entonces a veces decimos, fue el mundo, fue la carne, fue el diablo, pero cuando Lucifer cayó, no había diablo que lo tentara, no vivía en un cuerpo contaminado por el pecado y vivía en un paraíso, en el cielo, en el reino de los cielos, no en un mundo caído. ¿Por qué cayó? Porque parte de la perfección en la creación, algún día lo vimos y no me voy a desviar, pero era la libertad. Dios no obligó a nadie a seguirle. Entonces todo comienza, y por eso le llamo el espíritu de Lucifer, porque es lo que hubo en su espíritu, la loca idea de que él podía rebelarse en contra de Dios y tener una mejor vida sin Dios. Que él podía tener un reino sin Dios y las cosas no saldrían tan mal. De hecho, en la profecía del Antiguo Testamento, en Ezequiel, acerca del rey de Tiro, que también tiene doble aplicación y se refiere a Lucifer, se nos revela que él dijo en su corazón, subiré al cielo, me sentaré en el trono de Dios, ¿te acuerdas? Y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que hubo en su corazón, y como no lo logró, está bien frustrado y bien traumado y bien enojado, y va a intentar sembrar la misma cizaña todo lo que le quede de vida en el resto de la creación. Lo sabemos porque desde el huerto del Edén así operó. Diferentes formas, un mismo principio. Con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. No. Dios dijo que podemos comer de todos menos de este, porque moriremos. ¿Y qué les dijo? No es cierto. Sino que Dios sabe que si lo comen, fíjate el espíritu de Lucifer, serán como él. ¿Para qué tienes que estar sujeto a Dios? Si tú puedes ser tu propio Dios, si tú puedes poner tus reglas, tú puedes ser como Él y conocer el bien y el mal. Y Él no quiere que tú lo sepas. Fíjate lo que hay en la esencia de este espíritu. Tú puedes ser tu propio Dios, tú puedes establecer tus reglas, vas a ser como Él. Es decir, tu voluntad es mejor que la suya. Dios no quiere que tú disfrutes de la vida.
Dios te tiene reprimido. Es un religioso caprichoso que te dijo no comas del fruto porque no quiere que tú te deleites con esto maravilloso. Y le creyeron a Adán y Eva. Entonces esta historia es impresionante porque era gente que conocía de Dios. Adán y Eva habían escuchado la voz de Dios. Olvídate de todos ellos. La tercera parte de los ángeles le creyó a Satanás. ¿Has meditado esto? Es impactante. La tercera parte de los ángeles. Porque si tú empiezas a escuchar este mensaje y dices, no, a mí no me va a pasar. Yo soy cristiano de cuarta generación, hijo de profetas y apóstoles y querubines. No importa quién seas. Que yo vengo a la iglesia hace cuántos años y yo sirvo y yo predico. Si no tienes cuidado, si no guardas tu corazón, si no te humillas y te quebrantas delante de Dios, Satanás puede llenarte de tanto orgullo que tú llegues a creer la absurda idea de que puedes construir tu propio reino y que ese reino va a ser mejor que el reino de Dios. De que tú puedes hacer tu voluntad y que tu voluntad es mejor que la voluntad de Dios, porque los ángeles le creyeron. La tercera parte de los ángeles dijo, oye, es buena idea. ¿Qué tal que con Lucifer nos va mejor? ¿Qué tal que su voluntad es mejor que la voluntad de Dios? ¿Qué tal que su reino es mejor que el reino de Dios? Y le creyeron los ángeles y le creyeron a Adán y Eva. Y llegamos a Babel y vuelve el mismo espíritu de Lucifer a sembrar la misma idea. ¿Para qué seguir el reino de Dios si tú puedes tener tu propio reino? ¿Para qué hacer su voluntad si tu voluntad puede ser mejor? Ármate de un hombre, que sepan quién eres, que te conozcan. Levanta una torre que llega al cielo y sé tu propio Dios. Y llegamos a nuestros tiempos. Y no te incita a que levantes una torre, pero te incita a que construyas una torre en tu corazón. A creer que tú puedes tener una mejor vida sin Dios. Ve a la iglesia el domingo. Es un religioso que lo busca un par de horas. Pero entre semana, eso que dice el pastor de vivir quebrantado y en su presencia y poner alabanzas ¿para qué pierdes el tiempo? Tú escucha a Paquita, la del barrio. Tú escucha perreo, no pasa nada. Tú haz tu propia voluntad. Construye tu propio reino, no importa lo que cueste, a quién tengas que transar, sobre quién tengas que pasar. Mira, tienes la oportunidad, por fin, que tanto querías. Esa mujer, aunque no es tu esposa, no importa, no pasa nada. Éntrale al alcohol, éntrale a las drogas, haz tranzas, haz lo que tú quieras. Construye tu propio reino. Voy a ahondar un poco más adelante en ejemplos, pero esta es la esencia. Y lo quiero utilizar como introducción del espíritu de Lucifer. Levanta una torre, llega al cielo, siéntate en tu trono, gobierna tú. ¿Para qué seguir las leyes de Dios? ¿Para qué obedecer la palabra de Dios? ¿Congregarte? No. Sí, lo dice Hebreos, pero estaba loco el autor. Tú puedes congregarte en Facebook, como dicen muchos. Saludos a los que nos siguen a través de internet. Y no es que está mal escuchar la prédica. Hay algunos que no tienen lugar donde ir, que a lo mejor están enfermos de viaje, pero si tú que nos estás siguiendo tienes una iglesia sana cerca de tu casa y no quieres porque no te da la gana, porque piensas desde la pandemia que esto es correcto, estás en contra de la voluntad de Dios, ya levantaste una torre de Babel y ni cuenta te has dado. ¿Que unirte, querido joven, con alguien que comparta tu misma fe? No, únete en yugo desigual. Esta es tu oportunidad. Dios no quiere que disfrutes. Por eso te tiene reprimido y los religiosos te dicen esas cosas, pero no, tú éntrale, fornica, adultera, prueba de todo, vive la vida. Este es el espíritu de Lucifer. Ahora lo trágico es esto. Esta gente tenía potencial. Esta gente era chambeadora. O sea, no estamos hablando de una bola de holgazanes. Diré al de al lado, lo bueno es que tú no desciendes de ellos. Solo pocos entendieron esta revelación. Dios mismo reconoció que ellos no iban a desistir. O sea, no era como los millennials que lo intentan y si a la semana no les sale, entonces claudican. Ay, me casé, tengo problemas, a los 3 meses me divorcio. Ay, empecé a trabajar, llevo una semana, no me gustó, entonces renuncio. No, esta gente era perseverante. Esta gente no iba a desistir. Esta gente era hábil. Esta gente era intelectual, estaba creciendo en conocimiento y en ciencia. Esta gente tenía recursos, tenía poder para concebir la idea de armar una torre que llegara al cielo. Yo me preguntaba cuando preparaba este mensaje,
¿qué hubiera pasado si hubieran construido para el reino de los cielos? Y si hubieran puesto su fuerza, sus dones, su conocimiento, su sabiduría al servicio de Dios. Entonces me di cuenta de esto cuando Satanás no puede impedir que tú construyas, porque primero va a tratar de convencerte de que eres un inútil, un bueno para nada, que tu vida no sirve, que eres un fracasado, que te quites la vida. Cuando no logra convencerte, entonces te va a cambiar la jugada, te va a decir, no hombre, eres lo máximo. Y te va a incitar a construir y usar tus fuerzas, tus talentos, tu potencial, tus recursos, pero para hacer tu propia torre. Tenemos en la Biblia las historias de tanta gente que llena del Espíritu Santo hizo cosas tan hermosas. Tienes un Bezalel trabajando artesanías, tienes un Daniel gobernando con sabiduría por el espíritu que había en él, tienes una iglesia primitiva conquistando el imperio romano por el espíritu que había en ellos. Dios nos ha dado su espíritu, el consolador, del griego Paracletos, el que está al lado de nosotros para ayudarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Nos ha dado dones, 1 Corintios 12, nos ha dado poder, Hechos 1:8. Jesús prometió que Él nos iba a guiar, que Él nos iba a enseñar, Juan 14, Juan 16. El diablo ve todo eso y está aterrorizado porque sabe lo que un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios puede hacer para el reino de Dios. Tú has experimentado un poco, muchos de ustedes han sido transformados, han vencido ataduras, han sido liberados por la obra del Señor en sus vidas, a cadenas que antes los tenían amarrados y los tenían esclavizados, pero ahí no quiere Dios que te quedes. No fue suficiente dejar Egipto, sigue la toma de Canaán, y el diablo sabe que con la presencia de Dios, como hace poco lo vimos, es inminente lo que Dios va a hacer. Entonces, como no puede detenerte, ni de loco se va a poner a luchar palmo a palmo contigo, sino que va a tratar de engañar. La guerra no va a ser física porque no puede a ese nivel competir contigo lleno del Espíritu Santo. Entonces la guerra va a ser mental. ¡Hey! Tengo una buena idea. Todo eso que tienes, ¿por qué no lo utilizas para levantar tu propia torre, para construir tu propio reino? Y va a tratar de convencerte de que tus planes, tus ideas, tus pensamientos, tu voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Nah, ¿qué es esto de vivir en santidad? Eso es para los aburridos, para los religiosos, el pastor fanático. Eso te dice porque es su chamba predicar la palabra, pero no. Vive la vida, éntrale a todo, prueba de todo, levanta tu reino. ¿Qué es eso de ser honesto? Tienes la oportunidad hoy de firmar y hacerte millonario con esta tranza. Y no te das cuenta que al construir estas torres estás invirtiendo tu vida en algo que no vale la pena, que como te demostraré más adelante con la Biblia, con la historia y con la ciencia, no te va a llenar, que va a tener un final trágico. Pero lo más trágico es de lo que nos estamos perdiendo. No tienes idea de lo que Dios podría hacer con tu vida. Esta gente se creía lo máximo. Mira lo que estamos haciendo. Si hubieran conocido lo que Dios podía hacer con ellos, se darían cuenta que esto era nada. Y muchos están dejando de construir porque le creyeron al espíritu de Lucifer, que te hizo creer que era una buena idea. Levantar tu propio reino, hacer tu voluntad, hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Vivir como te dé la gana. Ignorar este libro anticuado, como le llaman muchos, que era para otras generaciones, para unos cavernícolas que vivieron en otros tiempos. Pero tú eres la generación de los robots de Tesla. Entonces te empieza a llenar de vanidad. Brother, tú tienes este título, tú tienes estos recursos, tú tienes estas palancas, tú eres todopoderoso, haz lo que quieras, no va a pasar nada. ¿Y cuántas veces nos hemos creído estas mentiras? Y hemos desperdiciado lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice la Biblia en Efesios 2:10 que somos hechura suya. Es hermoso este pasaje. Dice, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de antemano, antes de crearnos. O sea, hay mucha gente que piensa que está aquí por accidente, que está por casualidad. Pastor, es que yo no fui un hijo planeado, me han dicho algunas personas, ya de adultos, casados y con hijos, siguen pensando que su vida no sirve para nada porque son un accidente del pecado de sus padres. Un día un joven me dijo, oye, si es que pues yo no fui planeado por mis papás, entonces yo no tengo un propósito aquí en la vida. Mis papás son de rancho, un día por la tarde estaban solos, los agarró la calor. Mi papá le dijo a mi mamá, estoy que ardo, Macuspana. Y yo también estoy que ardo, Rufulgencio. Pues ven, pues vas, le dijo mi mamá. Pues voy, le dijo mi papá. Y pues vine, me dijo este joven.
Y te da risa, pero así te sientes quizá. Y por eso tu necesidad de levantar una torre y hacerte un hombre, porque fuiste tan rechazado desde pequeño. Papá, mamá, hermanos, maestros, quizás hasta pastores, líderes, gente en el deporte que tú admirabas, amigos, tus propios hijos, que quieres demostrarles quién eres. El problema es que en el proceso a veces estamos totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y quiero decirte, quizá no estuviste en la mente de tus padres, pero siempre has estado en la mente y en los planes de Dios. No es de que tú naciste y dijo Dios, ¿y ahora qué voy a hacer con este cuate? ¿Por qué nadie me avisó? A ver, Miguel, un toluco más, ¿y ahora qué voy a hacer con tanto toluco? No sé, Señor, ya es mucho toluco para este país. No naciste y Dios pensó que haría con tu vida. Dios pensó que haría con tu vida y determinó que tenías que nacer. Es lo que le dijo a Jeremías. Yo no comencé contigo cuando naciste. Yo no comencé contigo cuando te formaba en el vientre de tu madre. Antes de que te formara en el vientre de tu madre, desde ahí te conocí. Desde ahí te santifiqué. Desde ahí le dijo a Jeremías, te di por profeta a las naciones. Entonces el plan eterno de Dios es tan maravilloso. Yo no sé qué tenga para cada uno de ustedes, pero te imagino rendido al Señor, lleno de su espíritu, y veo familias restauradas, bendecidas, impactando su entorno, dando testimonio de que las muchas aguas no van a apagar el amor, restaurando otras familias. Veo a jóvenes en un futuro predicando la palabra de Dios. Veo a algunos en hospitales orando por enfermos y siendo sanos, publicando en sus redes cosas que edifiquen, caminando por las calles con una sonrisa que el mundo no conoce, preguntando qué es lo que tú tienes. Es el Señor, gente viniendo a Cristo, y el diablo teme de esa obra maravillosa que quiere Dios hacer contigo. No es esto más que lo que dice la palabra de Dios: somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y lee esto Satanás, porque conoce bien la Biblia y está aterrado, y entonces dice: como no puedo destruir esas obras, como no puedo competir en contra de esas obras, los voy a convencer de que es mejor que hagan sus propias obras en vez de la obra de Dios. Que vivan para hacer su voluntad, que ignoren la voluntad de Dios, que ahí está la realización, que ahí van a encontrar la felicidad, que ahí van a encontrar la paz. Y en algún punto todos le creímos, y lo entiendo. Así que mi pregunta no es cuántos son los paganos, mundanos, carnales, hijos del diablo que creen, que han creído sus mentiras, para que los apedremos acabando el mensaje y los aventemos por la ventana y los ofrezcamos en holocausto vivo, agradable y perfecto, porque acabaríamos con este lugar vacío. Entiendo perfecto que la hayas creído, pero hoy es tiempo que el Espíritu Santo abra los ojos, que te dé entendimiento y que te des cuenta que ha sido una mentira. Que a tu carne puede gustarle más la idea de hacer una torre. Sí, de vivir en pecado y qué rico el pecado y las drogas y el alcohol y la inmoralidad y el dinero mal habido y las tranzas y la fama a cualquier costo. Pero tienes que reconocer que esa no es la mejor opción. Que ni te va a llenar y que solamente te va a afectar. Y te lo voy a demostrar. ¿Cómo terminó esta gente? Hablando otras lenguas, hablando idiomas diferentes. ¿Qué pasa cuando alguien habla un idioma diferente? Toma en cuenta que estamos hablando hace miles de años atrás, no estamos en el siglo XXI, no tenían Google Traductor. No se podían comunicar. Y si no te puedes comunicar, ¿puedes construir? Por eso no terminaron. Yo muchas veces llegué a decir, y Dios les tumbó la torre. No, aquí no dice que la torre se cayó, dice que no la pudieron terminar, porque no pudieron comunicarse. Ahora, para el ser humano, que es un ser de relaciones, de entrada esto debe de ser frustrante. Porque imagínate que no le entendieras a nadie de los que te rodea. ¿Cómo terminarías? Totalmente aislado. Y la gente aislada que se siente en soledad muchas veces termina deprimida. Hay cosas que la Biblia no nos cuenta porque se limita a darnos el detalle general y no puede dar todos los detalles específicos, porque entonces la Biblia tendría que ser 1.000.000 de veces más grande si nos contara todo de todos, de todo lo que pasó. Pero tenemos que pedir en oración la dirección de Dios y, sin caer en alegorías, suposiciones, simplemente pensar en qué es lo obvio. Lo obvio es que esta gente no terminó la torre porque no se pudo comunicar. Si no se pudieron comunicar, entonces tuvieron problemas para hacer transacciones comerciales. Hubo una crisis probablemente en muchas de estas familias. La pasaron mal económicamente. Su rebelión les pasó la factura y les costó caro. No solamente en lo económico, en lo emocional, aislados totalmente de los demás, con la frustración de no poderse comunicar, porque a la gente le gusta comunicarse, ¿sí o no? A ver, voy a reformular la pregunta.
Porque a las mujeres les gusta comunicarse, ¿sí o no? ¿Y a los hombres? ¿Ya vieron que las mujeres respondieron en las dos preguntas? Ahí confirmo que tengo razón y se ve quién manda en casa. Deja que tu marido responda, mi hermana, por favor. Ahora dile, te doy permiso de responder. ¿A las mujeres les gusta comunicarse, sí o no? ¿Y a los hombres? Ah, bien. ¿Alguna vez has intentado hablar con alguien que habla en diferente idioma y no entiendes? Por ejemplo, si tú hablas inglés, ¿has hablado inglés con un chino? Es de las cosas más espantosas que existen en la vida. Te voy a invitar a que algún día por la tarde que tengas libre te vayas a Metepec y en Plaza Américas hay una tienda china enorme donde antes había un Soriana, creo. Se llama Mi Vecino. Y además que encontrarás cosas muy baratas que no sirven para nada, digo, cosas muy padres, muy baratas. Eh, Algunas sí sirven, es broma. Es una tienda literalmente puesta por chinos, o sea, no es que empresarios mexicanos traen cosas de China, sino que los chinos vinieron a Toluca. Yo no sé cómo, quién en China supo que existíamos nosotros aquí, pero llegaron los chinos y pusieron la tienda y contrataron a mexicanos, pero todo literalmente está en chino. Entonces, yo hace algunas semanas andaba por ahí con mi esposa y con mi hija, y a mi hija le encantan las cosas de papelería, de ahí le digo, tú tienes un chino en tu corazón, ¿verdad? Cada rato ahí. Y vamos a vecino y la papelería y las cosas chinas. Y le pregunto a una señorita que trabajaba ahí mexicana dónde estaba el baño, y al lado de ella había un chino. Y el chino, muy amable, me quiso decir dónde estaba el baño. O sea, no dejó que respondiera la mexicana. ¿Baño? Sí, baño. Según él estaba hablando español. No tengo idea qué me dijo y no tengo el don de interpretación de lenguas, así que no entendí nada. Le dije, Señor, necesito este don para venir a Iversino. Y como le digo amablemente que no entendí nada, le digo, muchas gracias. Y cuando se voltea, le digo a la señorita, ¿dónde está? Y me dice, allá, ya bueno. Debe ser frustrante comunicarte con alguien que no te entiende y que no le entiendes. ¿Y cuál es la enseñanza de esto? La vida sin Dios, las torres de Babel en nuestro corazón, siempre terminan en confusión, en soledad, en decepción, en tristeza, en vergüenza, en consecuencias para nuestras vidas. Lo quiero dividir en dos puntos. A, no te va a llenar. B, además de que no te va a llenar, te va a dañar. Es como un alimento que no solamente no te satisface, sino que además te cayó mal al estómago. Este es el final de toda vida sin Dios. Tú no puedes ser feliz sin Dios de forma permanente. Hay algunos aquí que nunca han tomado en serio a Dios, tienen una religión pero no una relación. Y hay muchos que vienen cada domingo pero de forma religiosa, pero no hay una comunión seria en el día a día con Dios. Y por eso es el vacío que hay en tu corazón y crees que lo que necesitas es algo, levantar una torre, hacer un hombre, que me conozcan, más seguidores en mis redes, más fama, más popularidad. No, tú no necesitas algo, necesitas a alguien. Pablo dijo en una de sus cartas a los Corintios, no sean llenos de vino, sean llenos del Espíritu Santo. La gente creía que en el vino encontraría la alegría. Y dice, no, es en la presencia de Dios. Es ahí, decía el rey David desde el Antiguo Testamento en el Salmo 16:11, donde hay plenitud de gozo. No dice donde hay gozo, donde hay plenitud. El rey Salomón dijo en Eclesiastés 1:8, después de haber probado de todo, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Jesús añadió años más tarde en Juan capítulo 4, versículo 13, cualquiera que beba de esta agua que representa lo que el mundo nos da, volverá a tener sed. Ahora sé que en este punto algunos están pensando, este es un cliché religioso que ya he escuchado antes. Yo no tengo a Cristo y soy feliz. Y llegué a escuchar en el pasado a pastores que decían, pues no te creo, seguramente sin Cristo eres miserable. Pues aunque no me creas, no es cierto, estoy feliz. Pues no te creo, pues no me creas. Yo quiero cambiarte el discurso y decirte, te creo totalmente. Porque Jesús no dijo, el que beba de esta agua tiene sed. Dijo, volverá, tiempo del verbo futuro. Quizá hoy estás satisfecho, pero es solamente una bomba de tiempo para que tarde o temprano te pueda apostar lo que quieras. Tú vas a tener sed.
Te he contado tantas veces cómo funciona esto, según la gente que estudia nuestro cerebro. El cerebro, cuando recibe la señal de algo que le gusta, libera hormonas como la dopamina, entre otras, que nos hace sentir bien. Te sientes alegre un tiempo por eso que tienes. Pero dentro de algunos meses tu cerebro se va a acostumbrar a la señal y lo nuevo se va a convertir en lo habitual. Entonces dejarás de liberar lo que tenías y volverás a ser el mismo amargado que eras antes, creyendo que el problema es lo que te rodea, sin darte cuenta que el problema está dentro. No le crees a la Biblia, créele a la ciencia. No le crees a la ciencia, voltea a ver nuestro mundo y créele a la historia. Salió recientemente este caso tan triste de este rapero famoso productor que yo ni tenía idea de que existía porque no me gusta perder el tiempo escuchando basura, pero un tal Puff Diddy, ¿lo ubicas? O Diddy Yankee, ¿cuántos llegaron a escuchar sus canciones? Levanten la mano, toda la bola de paganos, no se hagan, ¿verdad? Y resulta que este cuate está encarcelado y en juicio porque lleva desde los 90 haciendo fiestas, invitando a artistas, cantantes, políticos, intelectuales, empresarios y deportistas muy famosos, reconocidos, multimillonarios. Y la peculiaridad es que en estas fiestas se metían todos contra todos y contra todas y tristemente involucraban a menores de edad. Entonces está siendo acusado por esto, entre otras cosas. Y yo cuando leí esta nota decía, no puede ser, porque tú cuando oyes de alguien que cae en esa perversión, imaginas que es uno que otro depravado por ahí en el mundo. Y le sumo a una estadística que veía de que en el último gobierno de Joe Biden en Estados Unidos 300,000 niños inmigrantes desaparecieron. Cifras oficiales, extraoficiales habla de millones, mandados a diferentes partes del mundo para trata de menores. Y dices, ¿cómo es posible que hay en el mundo millones de personas tan depravadas? Yo pensé que se trataba de uno que otro tarado por allá afuera, pero millones de personas. ¿De qué nos habla esto? Del vacío que hay en el mundo. Y no es la gente de los barrios bajos, no, las altas élites del deporte, del gobierno, de la política, de Hollywood, del mundo de la farándula. Gente que tiene todo, casas, coches, aviones, viajes, joyas, hombres, mujeres, hombres y mujeres. Están tan vacíos que ahora se ven en la necesidad de decir, y ahora traigan a menores. ¿No refleja esto más que el vacío del corazón del ser humano o estoy equivocado? Esta gente está vacía. Esta gente vive deprimida. ¿Cuántos de ellos han muerto por sobredosis? Han muerto suicidándose. Han vivido vidas tan miserables. Y aparentemente lo tienen todo. Y lo trágico no son ellos. Es que tú los ves y dices, yo necesito eso. Y estás tirando a la basura tu familia, tu salud, tu relación con Dios, por alcanzar lo que ellos tienen, una torre, una ciudad, hacerme un hombre, creyendo que entonces estarás pleno y no ves cuán miserables son. Porque Babel no te va a llenar, porque en Babel no hay saciedad, porque el agua de este mundo tarde o temprano te va a traer sed. Jesús dijo, mas el que beba del agua que yo le doy nunca más va a tener sed. De su interior van a saltar ríos que corran para vida eterna. Lo que tú necesitas es terminar con tu apatía espiritual, dejar de ser el religioso que quizá eres y meterte de lleno con Dios, meterte en su palabra, meterte en oración, meterte en su presencia, tirar toda tu música basura que estás escuchando que no te llena y pasar tiempo con el Señor. Entonces descubrirás algo que yo no puedo explicarte, pero que David experimentó. Ahí en su presencia hay una llenura total. Ahí hay plenitud de gozo. Ahí no depende de lo que te rodea. El mundo se puede estar cayendo, pero como Pablo dijo en Filipenses 4:11 al 13, tenga o no tenga dinero, en riqueza o en pobreza, he aprendido a tener contentamiento. Ya sea que mi marca de camisa sea Lacoste o la costeña, que me hospeden en el Royal Jerusalem Resort and Spa o en el Real Tortugas de Nazaret, que ande en camello último modelo o a pata, estoy contento. ¿Por qué? Porque su gozo no dependía de lo que tenía. Dijo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tu contentamiento depende de lo que tienes, porque Cristo no es la fortaleza de tu vida. Y hasta que Él no lo sea, no hallarás la verdadera plenitud en tu vida. Lo dijo Salomón, lo repitió Jesús, lo confirma la ciencia
Nos lo dice a gritos la historia. ¿Qué más necesitas para darte cuenta que no necesitas algo? Que necesitas a alguien y llenarte de él. Dile al de al lado, ya se te cayó el cantón, pecador. No, no es cierto, eso no se lo digas. Babel no nos puede llenar. Pero ¿por qué mucha gente cree esta idea? Fíjate qué interesante. Meditaba en esta historia. La primera vez que la leí dije, Señor, está bien chafa esta historia. Pero me pidieron que de las 6 prédicas, al menos 2 hable de Babel. Y yo hace mucho tiempo Dios me mostró que yo no debía de quejarme cuando me tocara hablar libremente. Él me diría que hablar, pero cuando hubiera un tema, Él me iba a guiar para hablar de ese tema. Entonces estaba orando y de repente, pum, pum, vienen los flachazos de ideas de cosas que yo no había visto antes. Fíjate, construyamos una torre que llegue al cielo, levantemos una ciudad por si fuéramos esparcidos. O sea, tenían temor de la voluntad de Dios. ¿Qué tal que Dios nos esparce? Entonces mejor, hagámonos un nombre. Y yo me acordé que yo muchos años renuncié a la voluntad de Dios porque pensaba que no me iba a gustar. ¿Qué tal que me esparce? El principio es el mismo. ¿Qué tal que no me gusta? ¿Qué tal que me manda a hacer algo que no me late y mejor yo hago mi propio reino? Y a lo mejor así estás. Conoces la voluntad de Dios, pero temes a la voluntad de Dios. Sabes que no es bíblico, por ejemplo, unirte en yugo desigual, pero a pesar de eso, ahí andas con tu novio o con tu novia, que no comparte tu fe, porque tienes temor que si no agarras este tren, te vas a quedar a forrar Biblias en el milenio. Pastor, es que sí sé que la Biblia dice, pero es que es el más guapo de la escuela o la más guapa y nunca me ha pelado nadie. Entonces, o me junto con esta o a la sierva que Dios tenga para mí la va a hacer ciega en el nombre de Jesús, porque de otra forma no hay yo quien me vaya a hacer caso. Es que si no firmo esta tranza que tengo ahorita, es mi oportunidad de hacerme millonario. Ya luego me arrepiento, hasta doy mi diezmo, pero es ahora o nunca. Tememos de la voluntad de Dios, ¿cierto o falso? Y yo temía. Señor, es que si me rindo a ti y busco tu voluntad, porque eso me decían mis pastores, busca la voluntad de Dios, pero ¿qué tal que no me gusta? Yo, por ejemplo, decía, es que yo quiero ser futbolista del América. ¿Qué tal que la voluntad de Dios es que sea futbolista del Cruz Azul y vivo frustrado toda mi vida? Y de repente Dios me llama a servirle. Y tú piensas que cuando me llamó yo dije, ay, pero qué flojera ser pastor. No, te prometo que amo servirle. Y de hecho no es que Él me obligó, sino que lo empecé a hacer. Y llegó un punto que me llenaba tanto que dije, Señor, ya no quiero hacer nada que no sea esto. Ya no me interesa, tengo otras oportunidades, pero esto es lo que me llena, esto es lo que me apasiona, esto quiero hacer el resto de mi vida. Aunque sea en una sierra, en una tienda de campaña, te podrá sonar a cliché, pero realmente había en mi corazón, pero yo quiero servirte. Ahora, sé que algunos dicen, híjole, ¿qué tal que Dios me llama a eso y yo no quiero? No te preocupes, si no es lo que tiene para ti, no te va a llamar, y si es para ti, va a ser que te guste, como lo hizo conmigo, que cuando me llamó, de alguna forma cambió mi pensamiento, mi visión, mi corazón, y de repente comencé a disfrutar algo que antes, honestamente, me daba flojera. Hasta me burlaba de los predicadores. Qué buen sentido del humor tiene el Señor, que dijo, ahora para que se te quite vas a predicar. Por eso no me enojo si un joven se burla de mí, porque algún día puede que lo veas aquí arriba predicando la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando estaba soltero. No, espera, tu ayuda idónea. Y decía, Señor, pero ¿y si no me gusta? ¿Verdad? Y si está medio chueca, y llega el Señor, aquí está tu sierva, y Paquita, la del barrio, se volvió cristiana y me la mandó Dios a discipular, ¿verdad? Y un día leí Romanos 12:2 y dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque perfecta está mal traducido, viene del griego teleios y significa completa, lo cual quiere decir que en su voluntad quizá no está todo lo que quieres, pero no falta nada de lo que realmente necesitas. Su voluntad es agradable, lo cual quiere decir que no sabemos a los demás, pero a ti te va a gustar. Tú lo vas a disfrutar. No es de que, pues esto me tocó y ya ni modo. A tu carne al principio le va a doler tirar tu torre de Babel. Pero una vez que empieces y que empieces a caminar en el Espíritu, vas a decir, es lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Es como un platillo que se ve medio asqueroso y que te has resistido a probar. ¿Te ha pasado? Pero cuando lo pruebas dices, uy, qué bueno está esto, quiero más. Y así es el Señor, inicialmente a veces no se te antoja,
Pero cuando tú te animas y le dices a la carne, ya no mandas tú, y resistes a su dominio y empiezas a caminar en el Espíritu, te das cuenta que es lo mejor que pudiste haber probado en la vida. Su voluntad es agradable y su voluntad es buena. Quizá haya cosas difíciles, pero van a obrar para bien. Entonces yo estaba con esta idea y cuando leo la palabra digo, ya no tengo que temer. Descansaré en que su voluntad es buena, me va a gustar y está completa. Y cuando hace unos 20 años vi a Abby, un domingo en la iglesia que teníamos hace muchos años atrás, en Fidel Velázquez, ¿se acuerdan cuántos desde ahí nos acompañan? Y se acuerdan que yo estaba en la mesa donde grabábamos los cassettes del doctor Alducin y me llegaron a cachar dormido ahí en algunas ocasiones. Y un día acabando el servicio, volteo a mi mano izquierda y como de aquí a donde está esa pared, la veo y dije, Señor, tu voluntad está buena. Digo, es agradable. ¿Cómo es su voluntad? Y conmigo, no tengo que temer. Ok. ¿Ya ven cómo son ovejas rebeldes? Por eso no les va bien en la vida. Di conmigo, no tengo que temer de la voluntad de Dios, porque es buena, porque es agradable y porque está completa. La chava que Dios tiene para ti, ¿cómo está? Digo, ¿cómo es? Es buena, es agradable, es completa. El hombre que Dios tiene para ti, el trabajo que Dios tiene para ti, el negocio que vas a emprender, en lo que sea que le vas a servir, la familia que vas a tener, qué va a pasar con tus hijos, todo aquello que te rodea. Si tú dejas, como dice Romanos 12:2, de copiar al mundo y de seguir el ejemplo de todos, porque entonces acabarás como todos. Pero si tú renuncias a Babel y dices que venga tu reino, que venga tu gobierno, que se haga tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, en mi vida, en mi familia, en todas las áreas de mi vida, vas a descubrir que sus pensamientos y sus caminos son mejores que los tuyos, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta o está completa. Babel no te va a saciar, sal de este engaño, deja de temer y busca la voluntad de Dios, porque además de todo, Babel trae un final catastrófico para las vidas de aquellos que no se dieron cuenta. Confusión vimos hace rato y todo lo que implica que ellos se hayan confundido. La frustración, la decepción, la tristeza, las consecuencias económicas. Entonces vemos su historia y nos damos cuenta que cuando Dios nos pide que nos alejemos de algo no es porque nos quiera fastidiar la vida, sino porque quiere evitar que te fastidies la vida. La gente vuelta con el cristiano y dice, fanático. No, fanático tú. Aprende a responder. Porque muchos de ustedes, pues sí, soy el aleluyo. ¿Quién es un fanático? El diccionario lo define como alguien que está emocionado con algo, a ciegas. O sea que es una emoción irracional, sin fundamento. ¿Quién es el fanático? Te han dicho, por ejemplo, me han dicho a mí, ay, ¿tú por qué no pecas? Y podría decirte porque amo a Dios y la Biblia lo dice. Pero también podría decirte porque soy inteligente y no estoy tonto. Y pienso y he entendido que todo lo que la Biblia dice lo dice por algo. O sea, no es de que Dios dice, quiero que hagas esto y esto porque me da la gana y si no te achicharro, vas. No, sino que todo aquello que me va a dañar, Dios me ama tanto que me dice, aléjate, porque eso va a destruir el plan que tengo para tu vida. Y es tan magnífico que no lo puedes cambiar por esa basura que te quiere consumir. Y es tan verdadero lo que Dios dice, que aun si la Biblia no fuera la palabra de Dios, si fueran solamente consejos, seguirían siendo los mejores consejos para nuestras vidas. Y yo le seguiría haciendo caso de todas formas. Porque si hay algo en tu vida que te está dañando o que te puede dañar, ese es de lo que Dios te pide que te alejes, no porque te quiera amargar y frustrar, sino porque quiere evitar el daño que eso te quiere producir. Te la voy a poner así. Convénceme, vamos a hacer un lado los versículos, utilicemos la razón. Olvídate de religiones y de creencias. Simplemente seamos inteligentes. Dios no está peleado con la razón, por eso puedo hablar de esta manera, con la seguridad de que no voy a acabar mal en este argumento.
Convénceme que vale la pena pecar y peco contigo. No lo puedes hacer porque si lo pudieras hacer, aquello de lo cual me convences no sería pecado, sino parte de su voluntad. Entonces, llega gente y dice, por ejemplo, ay, ustedes son bien amargados porque no se ponen happies. Bien aburridos los santurrones. ¿Te han dicho algo similar? Ay, no se emborracha y ay, sí, el santurrón. Momentito. Estás mal. Tú eres un fanático, estás ciego, no te das cuenta de la realidad. Tu vida es tan miserable. Vives tan triste. Con tanta soledad, con tanta depresión. Porque nunca has reconocido a Dios en tu vida, porque nunca lo has tomado en serio. Estás tan vacío. Te llena tan poco lo que te rodea, que necesitas perder el entendimiento y el uso de la razón y ser controlado por el alcohol para divertirte un rato. Y lo más trágico es que al otro día ni siquiera vas a recordar de lo que te divertiste el día anterior. Discúlpame, pero yo no me emborracho no porque soy un fanático, sino porque no necesito eso para estar feliz. Porque desde que estamos en Cristo disfrutamos tanto de la vida que Él nos da, y como Pablo, en las buenas y en las malas podemos ver el fruto del gozo del Espíritu Santo de Dios, que no necesitamos una botella para estar happy 2 horas los viernes, porque el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, está happy todo el tiempo. Está happy las 24 horas del día, los 365 días del año, todo el tiempo, sin necesidad de hacer estupideces que van a dañar a los demás. Yo te puedo contar de gente que por el alcohol afectó su salud, se murió de cirrosis, contaminó a sus hijos, perdió a su familia, cayó en adulterio. Te puedo contar ejemplos de gente que conozco que perdió la vida por ir manejando borracha. Peor aún, otros que sobrevivieron pero dejaron lisiados a los dos de atrás. Gente que murieron todos los acompañantes. ¿Cómo van a vivir con esta conciencia? A menos que se rindan a Cristo y los restaure, y después de un proceso difícil de sanidad, no pueden seguir adelante. No hay ningún beneficio. Yo no soy un fanático, lo que hago lo hago por una razón. Ahora tú convénceme que vale la pena emborracharme y ahorita sacamos las caguamas. Convénceme con argumentos racionales. No me digas porque se siente chido, porque no necesito eso para sentirme chido. No, pues pastor, es que mire, cuando uno está borracho, chocas padrísimo los coches. ¡Pum! ¿Te das cuenta cómo el mundo es el que está fanático? ¿Cuántas veces te han dicho en el trabajo? Ay, sí, el aleluyo, que no se va al table con nosotros. El santurrón, que porque es pecado. Que no quiere ver aquí las fotos de las hermanas. ¿Y qué haces tú? Mi amor, me dijeron aleluyo. Esta es la realidad. Esa gente tiene matrimonios tan fracasados, tan miserable su familia, tan poco aman y tan poco los aman, porque nunca han construido sobre la roca. Vinieron vientos, lluvias y ríos y derribaron su casa. Está tan hecha a pedazos tu familia y eres tan cobarde que no eres capaz ni siquiera de cumplir con tu palabra, porque tú fuiste el que dijo frente a un juez, a esa mujer viéndola a los ojos, o a ese varón: prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. No hablamos de religiosidad, no hablamos de aleluyos, no hablamos de fanatismo, hablamos de tu poca palabra. Ni eso pudiste cumplir. Y tienes una vida tan miserable que tienes que ir a pagar a una prostituta para que se meta contigo. Y dices que yo soy el fanático. Que disculpe el mundo a aquellos que hemos comprobado que una familia en Cristo va a pasar tiempos difíciles, pero que en Él hay restauración, sanidad y bendición, y que las muchas aguas no van a poder apagar el amor. Jóvenes solteros. Ay, la monja, 14 años y todavía es virgen. Te puedo contar las consecuencias de la inmoralidad en tantos jóvenes que afectaron su vida de tantas formas. Empezar una vida antes de lo planeado, con un tercer integrante en la familia en camino. Adultos que después de 20 años no se han sobrepuesto a la crisis económica que eso implicó.
Dios perdona, restaura y bendice, pero hay consecuencias naturales. Lo que el hombre siempre va a recoger, Gálatas 6, 7 y 8. Ahora tú cuéntame de lo malo que te va a pasar. Y termino con esto porque ya mandaron al emisario Noé para... Como no pueden poner aquí en la pantalla, pastor, se acabó tu tiempo, ya cállate. Entonces, disimuladamente viene un hermano a tocar el teclado y es la forma sutil de presionarme. Y este ejemplo se los he contado antes, pero me fascina y es tan real y quiero terminar con esto. Yo te podría contar de las consecuencias de la inmoralidad. Es más, adultos que ya de casados nunca tuvieron la capacidad de someter su vida al dominio del espíritu, de solteros que de grandes siguen sufriendo los estragos. Tú cuéntame. Te podría contar estadísticas de cómo aquellos que esperaron hasta el matrimonio disfrutan más que aquellos que no lo hicieron. Lean Padres de Familia, La verdad desnuda, de Josh McDowell. Está agotadísimo, así que no sé dónde lo vas a encontrar, pero cuando lo encuentres, léelo. Con estas estadísticas del mundo, no estadísticas de la iglesia, que confirman esta realidad. Ahora tú dime, ¿qué de malo te va a pasar por vivir en santidad y esperar? ¿Te vas a enfermar? ¿Te vas a morir? Yo te he contado que he estado en muchos funerales y me han dicho, le dio un paro cardíaco, lo mataron, lo atropellaron, tenía cirrosis, cáncer, diabetes, ya tenía 98 años y le tocaba, porque también los hay. Me han marcado hermanos, pastor, vengo a orar por mi abuelita que tiene 103 años para que Dios la sane. Bueno, vamos a orar, pero quizá le llegó su tiempo, a menos que quiera competir contra Matusalem, ¿no? Pero te prometo que nunca me han dicho que el diagnóstico es que alguien murió por haber vivido en santidad. Jamás en un funeral he escuchado, qué tragedia. ¿Qué pasó, hermana? Es que el joven tenía 28 años y era virgen. Y desde los 23 se empezó a entumir. Y se fue entumiendo. Y se fue entumiendo y a los 28 se secó. Ahí se quedó porque era virgen. En todas las áreas de tu vida, lo único que te va a pasar por vivir en santidad es que vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Es que vas a vivir una vida de bendición tras bendición tras bendición. Es que vas a ser sensible a su voz. Es que vas a ser guiado por su Espíritu Santo. Es que dejarás de hacer tonterías. Es que todo lo que emprendas tendrá visión y dirección. Contarás con su favor y con su bendición. Y aún en tiempos difíciles de adversidad, Él te va a fortalecer. Pase lo que pase, vas a terminar con éxito la carrera de la vida. No construirás torres estúpidas. No lo digo como insulto, no se me espanten. Esta palabra existe en el Antiguo Testamento, ¿lo sabían? Se traduce como simple o tonto, pero en el hebreo petai significa estúpido. Construirás las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Tu reino o el reino de los cielos? ¿Babel o construir para Dios? Yo ya dije lo que tenía que decir, lo que Dios me habló y puso en mi corazón, pero la decisión final es tuya. Cierra tus ojos en tu lugar. Vamos a orar y dile conmigo, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Perdóname si he construido mi propio reino. Quiero pedir que pase la alabanza porque vamos a terminar cantando esta canción que cantamos hace rato. Pero dile, Señor, renuncio a la falsa idea de que Babel es mejor que tu reino. Dile, perdóname por todo lo que he hecho fuera de tu voluntad. Levanta una de tus manos de forma simbólica y dile, Señor, aquí están mis edificios, aquí está toda decisión, toda acción, todo pensamiento, todo sentimiento que yo he construido fuera de tu voluntad, Señor, engañado por el espíritu de Lucifer que me hizo creer que podía vivir una buena vida sin ti, Señor, me arrepiento tanto. Destruye mi torre, acaba con ella, Señor. No quiero esperar a ser confundido para dejar de construir. Hoy renuncio en el nombre de Jesús. Yo no puedo orar por ti, te estoy guiando, pero tú repítelo en tu lugar. Renuncio en el nombre de Jesús a seguir construyendo Babel. Renuncio a mi reino, renuncio a mi voluntad. Señor, que venga tu reino sobre mi vida, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Hay personas que están ya haciendo esta edificación. Hay algunos que están a punto de empezar.
que estaban esperando que llegara algún día de la semana para firmar ese negocio ilícito, para verte con aquella jovencita con la que tenías planes perversos en tu carne, para adulterar, tenías ya planeado algo. Dile: Señor, no quiero consumar esta locura que Satanás sembró en mi corazón. No es cierto que yo puedo ser mi propio Dios. No es cierto que yo puedo tener buenos resultados sin ti. Señor, es verdad, te necesito. Y Babel no trae bendición, trae destrucción, trae confusión. Así que en esta hora, Señor, derribamos nuestra torre. Renuncia, dile en el nombre de Jesús, a todo pensamiento, a todo vicio, a toda adicción, a toda perversión, a toda idea que no nació de tu corazón, Señor. No queremos nuestro reino, queremos tu reino. Haz tu voluntad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra iglesia. Haz tu voluntad en todas las áreas de mi vida, Señor. Padre, es verdad, hay un vacío porque no he sido lleno de ti, porque me he querido hacer un hombre. Pero cuando entiendo que tengo autoridad bajo el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, y que soy tu hijo y que tú me adoptas y me aceptas y me amas, ¿qué me importa ya lo que puedan pensar los demás? Señor, yo te pido que tú te muevas en este lugar, en los corazones de las personas, y todo aquel que fue lastimado desde años atrás. Abraza al Espíritu Santo de Dios, envuélvele con tu presencia, con ese manto de amor que solo tú tienes, y sana esas viejas heridas y quita esta absurda idea de hacerse un hombre. Señor, reprende todo espíritu de estupor, toda ceguera espiritual que le ha hecho creer a tanta gente en este lugar, y aún los que nos siguen desde sus casas en redes. Haz lo mismo en sus vidas, y que sepan que tú les amas, que tú les llamas, que tú pensaste en ellos antes de la fundación del mundo y que preparaste de antemano buenas obras para sus vidas, que su vida es importante, que tienen una razón, que hay esperanza, que hay un motivo de vivir, que todo engaño, que toda venda se caiga en el nombre de Jesús, y todo engaño sea quebrantado y sea echado fuera en esta hora, Señor, y tu verdad venga a traer libertad y gobierne sobre nuestras vidas, y que hoy se produzca en sus corazones la convicción de construir para tu reino, de dejar de creer: necesito hacerme un hombre, que la gente me conozca. Si en el camino tú les das fama, popularidad, poder, gloria a Dios, pero que ya no sea esa su obsesión, sino construir para ti, hacer tu voluntad. Dile: Señor, renuncio a mi reino, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Esta alabanza que hace rato escuchaste, repítelo una vez más, pero ahora conviértela en oración. Tu gobierno, tu palabra, Señor, dirigiendo sus vidas, operando en sus negocios, en su familia, en sus finanzas, en su salud. Tu reino, Señor, sobre nuestras vidas. Trae tu bendición, tu favor, tu sanidad, tanto la espiritual como la física, en el nombre de Jesús. Y que todo aquello en nuestras vidas que no venía de ti, hoy se caiga y se echado fuera en el nombre de Jesús. Toda mentira, toda maldición, toda consecuencia, toda enfermedad, toda crisis, producto de Babel, que se caiga junto con esta torre en nuestras vidas. Que el espíritu de Babel sea eliminado y echado fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús, y seamos llenos de tu presencia y construyamos para ti, Señor. Te pedimos que así sea hecho. Haz una gran obra en nosotros y a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo, y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones,
Tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal?